Hola, ¿cómo está Rafael? ¿Cómo estás, Emilio? Girolamo Savonarola. Savonarola. Sí. Savonarola. O Jerónimo también, O ¿no? Jerónimo, sí. O sea, Jerónimo O Girolamo. Yo siempre digo Savonarola. Girolamo. Girolamo se oye mejor, ¿no? Pues ir en italiano. Sí. Hay que hablar el italiano. Fíjate que hoy les voy a hablar de un hombre que va a terminar Ya los acusando hice al sentir Papa Gracias. de corrupción. Bueno, lo acusa de todo, ¿eh? Lo acusa de todo. De mil cosas. A mí Girolamo Savonarola, o Jerónimo Savonarola, se me hace uno de los personajes más interesantes de su época, que mucha gente no conoce, pero al mismo tiempo sí conoce. Él es el papá de Lucrecia Borgia. No. Miren, Savonarola vive en la época de Lucrecia Borgia. Yo siempre he visto a Savonarola como un ser muy famoso que está en las sombras y que tú lo conoces indirectamente. Hablando, tú que me escuchas, pues, ¿no? La gente que nos está escuchando conocen a Savonarola sin saber qué es Savonarola. A ver, venga. Savonarola nace en una época interesantísima. Siendo alguien de una nobleza menor, siendo un dominico que se sometía a ayunos extremos, va a destacar en una época interesantísima. Y a mí eso no se me hace poca cosa, Emilio. Te voy a decir con quién compartió época Savonarola y destacó y cambió sus vidas, para bien y para mal. Leonardo da Vinci. ¿No? Nada más. Leonardo da Vinci nace el mismo año que Savonarola. Muy cerca, nacen muy cerca. ¿Se conocían? Seguramente se conocían. Seguramente se conocían porque Savonarola, después de los 40 años, se va a vivir a Florencia, que también Leonardo tiene grandes épocas en Florencia. Es muy probable que sí se hayan conocido porque Miguel Ángel lo conoce también. Miguel Ángel llegó a decir que los discursos que Savonarola hacía le causaban un impacto muy profundo y lo hacían cuestionarse muchas cosas. Recordemos que esta época es una época donde el mundo se está dividiendo entre una corriente clásica, una corriente de mirar al pasado, de hacer cuadros paganos, como el nacimiento de Venus, por ejemplo, de Botticelli. El David de Miguel Ángel. De Miguel Ángel, sí. Que no es tanto un tema pagano, ¿no? Pero al final, la representación que va a hacer Miguel Ángel va a hacer que el mundo se debata entre una corriente nueva que voltea al pasado, ¿no? Curiosamente, pero no tanto a la iglesia, y una corriente religiosa. Savonarola es el bastión que va a tratar de frenar el renacimiento, porque dice eso es pecado. ¿Ubicas a Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico? Este gran mecenas del Renacimiento. Así es. Savonarola está cuando él se muere. Están solos Lorenzo de Medici y él. Y él. Porque, de hecho, Savonarola hace que Lorenzo de Medici muera en una terrible agonía. Y agonía mental, deja tú lo físico. Porque Lorenzo de Medici, cuando Savonarola no le quiere dar la última confesión, le avienta un discurso a Savonarola diciéndole: usted es un pecador y todo lo que hizo no va a valer para nada. Y Lorenzo de Medici se muere aterrado de lo que viene Angustiadísimo. después. Qué manera de violentarlo psicológicamente. Pero ahí andaba Savonarola. Lucrecia Borgia, decías hace rato. Lucrecia Borgia era hija del Papa Rodrigo Borgia, Por eso. Alejandro VI. Ajá. ¿Has oído este rumor de quién era el Papa Rodrigo Borgia y cómo era y todo lo que hacía, que tenía una relación con la hija? Y todo eso, el que aterriza ese discurso al nivel del pueblo, porque las familias nobles enemigas del Papa pues lo criticaban, ¿no? Pero Savonarola es el que va a inventar este rumor en Florencia. Esta leyenda negra que hay de los Borgia, en parte se le debe a Savonarola. O sea, Savonarola ahí está en las sombras, ya viste, con estos grandes personajes. Rafael Sanzio, ¿no? El que para muchos es de los más grandes del Renacimiento, ¿no? Que la gente trataría de copiar siempre el estilo de Rafael y el de Miguel Ángel, ¿no? En los años que vendrían, bueno, Rafael pinta a Savonarola. En las estancias que hace del Vaticano, va a pintar a Savonarola. Savonarola ahí está, pero mucha gente no lo conoce. Mira, Savonarola es de una nobleza menor, muy menor. Su papá era un comerciante, eran una familia venida a menos, y el papá dice, él nace el mismo año que Leonardo, 1452. Y el papá dice: yo lo que quiero es que las viejas glorias de la familia pues, sean restauradas, y va a ser a través de mi hijo. Y lo que quiero es que mi hijo se vuelva médico. El abuelo era médico. Lo va a llevar con el abuelo, va a estar estudiando con el abuelo en su primera infancia, y cuando el abuelo se muere, lo mete en una escuela pública
Y ahí él dice, ya no quiero ser médico, quiero ser religioso. Se vuelve un fanático, Emilio. Un fanático religioso que escribía obras que hablaban de la ruina del mundo, de la ruina eclesiástica. Es su segunda obra. Y cuando habla de la ruina eclesiástica, se descara. Empieza a decir que todos los males de la humanidad son por culpa de la incoherencia de un hombre que vive en un palacio, se sienta en un trono de oro, pero dice que es una persona austera y además te pide limosna. ¿Y dónde hemos escuchado eso? O sea, desde ese tiempo ya era una crítica a la iglesia. Es que, sí, pero se vuelve un fanático, Emilio, porque lo que le molesta a Savonarola es la gente con dinero. Porque dice Savonarola, la gente que tiene aspiraciones hace que sus aspiraciones lo eleven en cuanto a sus deseos por encima de otros. Y ahí ya no es justo para el que está abajo. Entonces, Savonarola empieza a dividir al pueblo de Florencia. Al principio no, Emilio. Al principio la gente decía, está loco. O sea, no. ¿Se dan cuenta? De hecho, Savonarola está en su juventud en Florencia haciendo estos discursos. Nadie le hace caso. Sobre todo porque su discurso es muy violento, muy de dividir. O estás conmigo o estás contra mí. Pero ojo, yo estoy con Dios. O sea, yo tengo la verdad. Y luego va a decir que el Papa era el diablo. Así, literal. Todavía no era el Papa Alejandro VI. Pero va a decir que el Papa era, le dice de todo, corrupto, mentiroso, pero que es la encarnación del diablo y que él tiene una nueva protesta. Savonarola es una figura interesante porque para muchos es un loco, fanático religioso, y para otros es un protestante, ¿eh? Es uno de los primeros protestantes. Es alguien que va a empezar a cuestionarse las acciones de la iglesia. Y en su tiempo terminabas en la hoguera, ¿eh? Sí, claro. En su tiempo no era algo... Sí, sobre todo, Emilio, porque 200 años antes, me parece que es en los 1300, hay una bula papal que habla de la no es inflabilidad. ¿Infabilidad será? Infabilidad. La infabilidad del Papa. Eso quiere decir que el Papa puede decir lo que sea y no se equivoca. Por el hecho de ser Papa. Es una bula que se hace infalibilidad. Por un conflicto. ¿Cómo? Infalibilidad. De infalible. Eso. De infalible. De infalible. Ok. Entonces, mira, sí. Yo pude haber usado un sinónimo, pero me fui por la difícil. Por la difícil, sí, por la complicada. Entonces, no es un asunto de, es que no hay libertad de expresión. No. No hay un asunto, no, es un asunto de, como hay una bula en donde no puedes criticar al Papa, o sea, no es un cristianismo de que muchos aplicamos. Es que yo sí soy católico, pero a mi modo. O sea, yo no voy a la iglesia. Entonces la iglesia dice, Savonarola decía, pues es que eso no se puede. O sea, o eres católico o no eres católico. Y si la gente, como los Medici, sigue pagando dinero a artistas paganos, se van a olvidar los valores y la gente va a decir tonterías como, yo sí soy católico, pero a mi modo. El católico debe de seguir el catolicismo a rajatabla. Savonarola se aventaba unos ayunos, Emilio, terribles, ¿eh? O sea, casi que comía ya hasta que se estaba muriendo. Entonces ves a un tipo andrajoso, flaco en los huesos, en las ciudades de Florencia, en las ciudades italianas, porque se iba de gira, predicando ahí sus ideas en contra de la iglesia. La gente lo empieza a rechazar hasta que lo empiezan a escuchar. A lo mejor suena ahí medio raro, pero realmente lo tiraban de loco. O sea, nadie le ponía atención. Y cuando empiezan a pasar ciertas cosas, ciertas tragedias, incluso una invasión de Francia, que él seguía diciendo, no, es que si seguimos por este camino nos van a caer, nos va a ir mal. Cuando ve que empiezan a pasar ciertas tragedias, él se aprovecha de ellas. Y dice, de aquí soy. Vean cómo tenía razón. Soy un gran predicador. Se nos va a venir el apocalipsis. Y organiza la hoguera de las vanidades. La hoguera de las vanidades es un momento famosísimo de la historia. Él invita a la gente de Florencia, los invita un poco a fuerza, porque ya tenía ahí sus seguidores que entraron con palos para los que no querían, y obliga a la gente de Florencia a deshacerse de todo lo que sea una vanidad, todo lo que te eleve sobre otros, incluso los espejos, los vestidos, los perfumes, obras de arte, libros no religiosos. Botticelli fue a quemar cuadros en la hoguera de las vanidades. O sea, fue terrible lo que se pierde por el fanatismo de Savonarola, que estaba dividiendo al pueblo entre los ricos y los pobres. No quería que a los pobres le fueran bien, quería que a los ricos le fueran mal. Por eso te contaba lo de Lorenzo de Medici. Es el gran triunfo de Savonarola, cuando tiene a Lorenzo de Medici en su lecho de muerte
y hace que el magnífico se muera con un gran terror. A ver, ¿él no quería que le fuera bien a los pobres? Le quería que le fuera mal a los ricos. Exactamente, o sea, cuando tú... Porque han sobrevivido varios discursos de Savonarola. No es tanto un asunto de quiero que a todos nos vaya bien. Quiero que le vaya mal al rico, porque siempre le ha ido bien. Y por pura lógica, si a los pobres nos va mal, es porque al rico le va bien. O sea, Savonarola tiene un discurso muy, muy raro. ¿Cómo va a acabar Savonarola? El Papa Alejandro VI, ahora sí, Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, Emilio, habrá sido lo que sea. Lo que sea. Hay mucha leyenda negra sobre los Borgia. Un día hablamos de la leyenda negra de los Borgia, para que vean que es cierto y que es mentira. Que sería muy interesante, muy, muy interesante, porque sí están en un... No sé si desprestigio, pero sí hay mucho alrededor, hay mucho humo alrededor de las historias de los Borgia. Sí, sobre todo porque Rodrigo Borgia era un gran político. Eso no se le puede negar. Le manda una carta a Savonarola y lo primero que le dice es: admiro mucho el trabajo que hace. ¿Qué le parece ser cardenal? Uy. Y Savonarola no se deja comprar. Y Savonarola va a terminar ahorcado, luego lo van a quemar. Van a decirle a la ciudad de Florencia: o le dejan de hacer caso, o les prohíbo hacer comunión, les prohíbo confesar. No, la ciudad de Florencia dijo: no le hacemos caso. Excomulgar a todos. Empezaron a demostrar que Savonarola era un demagogo, que nada más decía cosas que no podían comprobar, y le dicen: a ver, si eres milagroso, camina sobre el fuego. Savonarola dijo: no, mejor no. Mejor no. Va a terminar quemado en el mismo lugar donde hizo la hoguera de las vanidades. Muy, muy poético el asunto. Está buena la historia. Muy buena la historia, pero nos dejas picados. Hay que hablar más de los Borgia y todo este asunto. Hay que hablar de la leyenda de la negra. Va, la perfecto. próxima. Me parece perfecto.